Ok, bueno, en la lámina siguiente viene mi presentación, así que vamos a partir. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Como dice el título, hay tres palabras que son, yo diría que bastante interesantes, ¿ah? La incertidumbre, eh, escenarios y estrategia, ¿ah? Obviamente lo que nosotros siempre queremos o a donde apuntamos es hacia la estrategia, ¿ah? Entonces, espero, mi expectativa para esta presentación es que al final de ella, digamos, podamos tener una claridad más sobre estas tres palabras, ¿ya? Y resaltar que esto está con un foco muy dirigido hacia lo que es la implementación, monitoreo y mejoramiento de controles de riesgo, ¿ah? No me voy a explayar más en esta etapa porque quiero, digamos, avanzar en la presentación. Mi nombre es Gastón Cisternas, Wong, mi segundo apellido. Soy ariqueño, eh, soy técnico universitario en prevención de riesgo, ingeniero de ejecución industrial. Trabajé mucho tiempo en temas relacionados con salud y seguridad. Ya llevo más de 3 años trabajando como consultor independiente. Mi última posición fue justamente, por ahí hablaron de la planta EWS. Yo estuve aproximadamente 4 años desde el diseño de la planta o de las fases de definición hasta ya estábamos casi, ya habíamos comenzado con el comisionamiento. Y ya cuando terminamos las obras marinas, que era mi gran reto, ahí me dieron permiso para poder irme y ahí yo di el paso siguiente y es donde estoy hoy día acá. Quiero mencionar también que dentro de mis locuras, siendo muy joven, navegué 4 años en barcos pesqueros y lo menciono porque tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar, ¿ya? Hartos proyectos mineros principalmente, interior mina, principalmente bajo el alero de BHP Billiton, pero digamos con proyectos muy interesantes y muy enriquecedores. Bueno, recién hablábamos de incertidumbre, ¿ah? Dentro de todas las definiciones que podemos encontrar relacionadas a riesgo, y más aún cuando nos acercamos hacia las áreas de salud y seguridad, nos encontramos con infinidad de definiciones, ¿ah? Y de repente nos mareamos mucho, ¿ah? Es mi humilde opinión. Esta definición a mí me encantó y por eso la puse, que es de la ISO 31001, que en el fondo, en el fondo el riesgo es algo que a mí me incomoda, algo que no me deja dormir, algo que me provoca un malestar, y eso es a causa de la incertidumbre. Obviamente sobre la consecuencia de los objetivos, cómo yo voy a llegar hacia los objetivos que tengo planteados. ¿Qué objetivos? Los que ustedes quieran, ¿ya? Pueden ser de índole familiar, financiero, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo vamos a ir viendo en una lámina siguiente. Y bueno, y la incertidumbre es justamente eso, es un estado que puede ser incluso parcial, donde a causa de la falta de información no podemos comprender o entender cómo se nos viene un suceso. Y al suceder eso, obviamente no vamos a entender ni las consecuencias, ni tampoco la posibilidad o la probabilidad de que esto ocurra. ¿Qué es lo que hemos visto o qué es lo que he podido indagar en este caminar ya de hartos años? ¿Ah? Bueno, primero que cuando hablamos de risk management o de gestión de riesgo, usualmente, incluso en grandes compañías, nos limitamos solamente a la parte de salud, seguridad y medio ambiente, ¿ah? Y no se aprovecha, digamos, los beneficios, que es lo que yo quiero mostrar más adelante, justamente de una gestión de riesgo, más aún cuando tengo una implementación e implementación de controles. Tenemos aspectos culturales. Antes de que se unieran todos ahí con los que estábamos, alcanzamos a hablar algo respecto de lo que está pasando hoy día con la pandemia, que hoy día hay gente que simplemente en buen chileno no pesca, no se cree infalible, que no les va a pasar nada. Entonces, ese es un aspecto cultural no menor, ¿ah? De asumir riesgo y ni siquiera asumirlo, es no conocerlo. Siempre estar en una posición de que a mí no me va a suceder. Hay sesgos no menos importantes respecto de reportar situaciones complejas. Cuando a mí me ocurre algo, eh, para que no se vea que estuve cercano o definitivamente cometí un error, yo muchas veces me callo y no lo reporto y no lo comento.
Entonces, eso también es un tema que se ve mucho en todo ámbito de situaciones, especialmente en el mundo de proyectos. Obviamente, esto es una causa no menos importante de no incluir los riesgos en la planificación de un proyecto. ¿Ah? Los que estuvieron en las etapas tempranas de AWS, cuando partimos con los talleres de riesgo, hablamos de las lluvias centenarias y de las lluvias milenarias. Y claro, decía lluvia cada 100 años, lluvia cada 1000 años, y nos cayeron las dos en el mismo proyecto. Así que, y obviamente eso no se evaluó bien, lo reconocimos, pero finalmente tuvo un grado de impacto finalmente. eh, no consideración de los riesgos desde de terceros, desde y hacia los terceros, cómo yo afecto a un tercero o cómo un tercero me puede afectar a mí, ¿ya? Sobre todo cuando hay trabajos simultáneos o simultaneidad de actividades. Y de nuevo, ahí hablo en todo ámbito, no solamente en temas que puedan afectar la seguridad de las personas. Acá hay un punto que es súper interesante que tiene que ver con la dinámica del día a día. El tema del monitoreo y el control o la implementación de los riesgos definitivamente es muy, muy complicado para el dueño del proceso. La dinámica del día a día y las prioridades te van sacando de la planificación y actividades tan relevantes como es el control de los riesgos muchas veces se dejan de hacer. Esta es una tremenda oportunidad para este equipo, digamos, de poder salir a hacerse cargo de una parte, digamos, de las actividades relevantes de los potenciales clientes. Y obviamente también una consecuencia, al no tener bien evaluados mis riesgos, obviamente eso me va a afectar a mi continuidad operacional. ¿Ya? Eso es lo que yo alcanzo a ver de qué cosas pasan hoy día, por qué es bueno reforzar este punto y ampliarlo. Como les mencionaba al principio, uno de las problemáticas es que nos ceñimos solamente a temas de HSE o de SSOMA, etcétera, a temas de salud, seguridad y medio ambiente. Pero ahí, en este gráfico, quiero mostrar que son montones y podrían ser muchos más. ¿Ah? Pueden ser riesgos muy específicos a una tarea, pueden ser eh, eh, temas tan amplio como la palabra incertidumbre, amigos y amigas. Este es el modelo de la gestión de riesgo, lo que propone la ISO 31001, ya que de lo que yo he visto está en todos los procesos o en los planes de riesgo de quienes los implementan. Dicho de otro modo, con este modelo vamos a la luna, no tenemos ningún problema. Ahí dice establecer el contexto y tengo una estrellita, ¿ah? Y eso es sumamente importante. Hoy día yo no me puedo hacer un traje a la medida si no voy a tomarme dichas medidas, obviamente. Entonces, el tema de todo lo que es planes, todo lo que son, ¿cómo se llama? Procedimientos, etcétera, tienen que ser hechos de acuerdo al contexto de la organización, que eso pasa desde, desde la cantidad de personas, su nivel educacional, sobre sus costumbres, sobre el entorno en el que se sitúan, la cultura misma. Yo debo conocer la organización para poder implementar algo y en base a esto deben ser mis planes. Más aún, debo conocer a los usuarios para yo poder tener, digamos, una participación de ellos en el proceso. De lo contrario, no sirven. ¿A quién no les ha pasado que definen medidas entre cuatro paredes y finalmente cuando las vamos a implementar no son aplicables, no funcionan, porque las crearon con muy buena intención, con muy buena capacidad, con muy buenas competencias, pero la experiencia es la que se necesita. Muchas veces los operarios, los dueños de los controles o los usuarios son quienes nos pueden dar la solución al problema. Entonces, por eso es que está esa estrella ahí. Ahora, para la primera parte que tiene que ver con la evaluación de riesgo, yo lo tengo destacado, digamos, en un gráfico que lo quiero mostrar. ¿Ya? Y hago la distinción de los colores porque para allá estamos apuntando. Voy a ser un poco más breve en las fases iniciales, que tiene que ver con la identificación, seguramente todos, perdón, todos han estado en talleres de riesgo o en algún proceso para identificar, que no tiene más, la finalidad de hacerlo es para poder listar y ordenar y poder llegar a un esbozo o a un approach de una matriz de riesgo. Luego viene el primer análisis, que es una preevaluación, que me permite a mí jerarquizar. Yo ya tengo un listado de riesgos, hago una preevaluación para saber qué tanto me pueden impactar y qué tan probable es que eso ocurra.
¿ya? Y con eso los puedo jerarquizar y puedo hacer una selección para decir, ok, me quedo con estos riesgos, estos son los que yo quiero tomar. No se asusten, esto es una matriz de riesgo de un servicio, de un proyecto que yo asistí. No quiero que vean, no es relevante leer lo que está dentro, pero con esto yo les puedo demostrar que aquí teníamos 33 riesgos, ¿ya? Y finalmente los que decidió el cliente con mi soporte de tratar o de hacer seguimiento eran 7 de 33, que eran los más relevantes, ¿ya? Y como le dije, eh, se hace la identificación, que se hace a través de entrevistas, de talleres, opinión experta, etcétera. Y luego ordenamos a través de la preevaluación y la jerarquización para saber qué vamos a ver. Una vez que yo ya decidí cuáles riesgos voy a tratar, ya los evalúo, le hago un análisis específico. Y aquí, ¿qué es lo que ando buscando? Como lo dice al final de la flecha, ando buscando qué controles son los que yo voy a analizar más en profundidad. Ya encontré los riesgos que tenía y ya empiezo a trabajar en, ¿qué cosa? En sus causas, sus controles, determinar después qué controles son los más importantes y poder trabajar en ellos. ¿Para qué? Ya aquí ya hablamos del tratamiento del riesgo a través de un monitoreo de controles, evaluación de riesgo y obviamente todo lo que tiene que ver con el reporte y para la toma de decisión. Cuando yo ya decidí qué controles son los que yo voy a seguir, que son los que a mí me pueden pasar la cuenta, eh, tengo una siguiente etapa que ya empiezo a trabajar con el objetivo del control. Primer tips, si yo no soy capaz de poner el objetivo del control en una celda como esta, es porque la verdad que mi control no va a ser muy bueno. El control tiene que ser específico, tiene que ser claro. Y además de eso, nosotros le damos un criterio de satisfacción, un control criteria. ¿Qué significa eso? Que es donde yo voy a decir, esto está bien controlado, esto requiere mejoras o definitivamente está sin control. Yo teniendo eso, obviamente con, sabiendo desde de qué riesgo es este control, quién es el responsable o dueño de ese riesgo, obviamente el nombre del control, ¿cierto? Con qué frecuencia lo voy a monitorear y qué registro o herramienta voy a utilizar. Esto obviamente esto es un Excel, ¿ah? Ojo, pero esto la idea es tenerlo algo más encachadito en un teléfono que también se puede hacer. Pero no se preocupen porque también lo podemos hacer a lápiz. O sea, si con un cuaderno también funciona. Si lo interesante acá es la información que se va a ingresar. Yo una vez que ya hice mi evaluación, perdón, definir los requerimientos de desempeño del control, ¿ya? Puedo partir con el monitoreo y la revisión. ¿Qué significa eso? Que con el monitoreo y revisión, por ejemplo, acá yo tengo los controles a un riesgo específico, ¿cierto? Un riesgo tiene dos controles, ¿verdad? Perdón, siempre me perdí con esto. Este es un control. Acá estoy monitoreando un control que de acuerdo a los criterios de satisfacción o el control criteria, yo le hice dos preguntas. Este es un caso que pueden ser dos, puede ser una, pueden ser tres, pueden ser 10. La idea es que sea lo más simple posible. Y aquí yo establezco si sí, no o no aplica. A lo que yo le estoy preguntando. ¿Está en el sitio lo que dijimos que tenía que estar de acuerdo a lo que establecimos en el control criterio? No, no está. Perfecto. Y acá la siguiente pregunta también la respondo. ¿Eso qué me permite? Pasar a lo siguiente, que es ya teniendo el riesgo, aquí ya hablamos del riesgo de esos 13 que hablamos inicialmente, que uno de esos 13 tiene dos controles, ¿verdad? Yo le sugiero al dueño del riesgo cómo está eso finalmente. Por ejemplo, acá dijimos que de los dos controles hay uno que no se evaluó y el otro requiere mejoras porque finalmente no estuvo bien aplicado el control de acuerdo a lo que yo pude rescatar, levantar con los usuarios de los controles. Y en este proyecto específico nos juntábamos una vez al mes con los dueños de los riesgos y con el gerente de proyecto, que ellos finalmente le colocaban la nota final al riesgo y decían lo mismo que para los controles, si está bien, si requiere mejoras o simplemente está sin control. Y con eso yo tenía, interesante, acá es súper interesante el punto, porque de repente el dueño del riesgo que se colocaba por acá en verde y después llegaba el Big Boss y los ponía en amarillo o
o se lo ponía simplemente por acá, por el rojo. Entonces, también son distintas visiones. ¿Qué beneficios tiene esto? Que cuando hacemos riesgos que son levantamos riesgos donde los usuarios y los participantes son de distintas disciplinas, los obligo a conversar, los obligo a comunicarse, porque también pasa que en los proyectos funcionamos muy aislados y cada parcelero con su terreno, con su metro cuadrado, y finalmente no trabajamos en los objetivos comunes. Yo he estado en proyectos grandes, proyectos muy grandes, y créanme que pasa. Y a menor grado también. Y también se da el caso que hay otros que no, que funcionan excelente. Podemos encontrar de todo. Entonces, y yo ya una vez que tengo esto evaluado, se me desplazó ahí está. Una vez que yo ya tengo el riesgo evaluado, de esos 13 que dijimos que íbamos a revisar, yo ya puedo sacar un reporte, un dashboard, con esos semáforos que a mí me gustan. Y finalmente a la organización yo les digo, señores, ustedes me dijeron que estos eran los 7 riesgos más importantes que tenían que tratar, y esos son los resultados. Tenemos 3 en amarillo, 1 en rojo y 3 en verde. Con comentarios del consultor o del especialista, con comentarios del dueño del riesgo y un comentario del project manager. ¿Y qué genera esto? Genera las reuniones posteriores, obviamente cuando esto está en rojo, las felicitaciones cuando está en verde, y ciertas reuniones menores y coordinaciones menores cuando están en amarillo. Pero finalmente esto mueve el bloque digamos, genera las conversaciones para poder tratarlo. Y como les digo, la evaluación final, el reporte te permite ver en realidad de esa incertidumbre de la que conversamos al principio, me permite reconocer los escenarios a los que yo me estoy enfrentando, y al tener claro mis escenarios, yo puedo mejorar mi estrategia, obviamente, para poder cumplir con qué cosa, con mis objetivos. Acá tengo para el final una frase que me gustó mucho, que se la escuché a un abogado que ha estado metido ahora en el tema de las AFP, y la tomé porque me parece muy buena, y que definitivamente las instituciones funcionan en la medida que exista alguien que las haga funcionar. ¿Ya? Y el tema del control de los riesgos, la gestión del riesgo, claramente cuando se toma a un nivel general, asociado a los objetivos de la organización, permite, digamos, mover los engranajes que están un poquito detenidos, con, 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 con menos movilidad, ¿cierto? Y hace que esto ande mejor. Jorge, le ofrezco la palabra ahí. Bueno, primero la presentación muy bien hecha, bien completa. Efectivamente, concuerdo con alguien que dijo que el poder por el tema del riesgo siempre es muy fuerte, pero usualmente a nivel operacional. Yo tuve la suerte de participar en el proyecto que hizo un sistema informático de gestión de riesgo antes de que se implementara el módulo EHS de SAP. Efectivamente fue un tema muy preponderante, pero lamentablemente en proyectos todavía es muy lento. Yo participé en un proyecto minero desde su creación durante 4 años, y si bien el primer año nosotros tratamos de incluir el tema de gestión de riesgo frente al gerente del proyecto en su momento, no le dio mayor importancia, y que yo recuerde nunca había una matriz de riesgo ni un proceso al respecto. Y mi último proyecto, que era un proyecto eléctrico, yo llegué cuando ya iba un poco atrasado, y entonces recién se le empezó a dar importancia al tema de gestión de riesgo, sin llegar a tener una formalidad de hacer lo que nos mostró Gastón. Pero ya por lo menos ya había un interés, se le está dando, empezando a dar una importancia al tema de gestión de riesgo. Pero aún falta mucha evangelización de los mandos, o sea, ya sea del sponsor, del propio gerente y del equipo de proyecto. Si somos todos los que tenemos que ver que las áreas de conocimiento que el PMBOK nos dice sean utilizadas en su mayor cantidad. Es la única forma de llevar a mejor puerto un proyecto. Bien, José, adelante. Lo que pasa es que cuando uno habla de riesgo, como que el término no es impopular. ¿En qué sentido? Cuando uno habla del concepto de riesgo, como que es lo contrario a un proyecto, digamos, a llevar a cabo un proyecto. Entonces es impopular. Ahora, el tema yo creo que uno peca cuando no los valoriza
o no les da el valor o la importancia que tiene un riesgo. En todo aspecto, en el tema del negocio, en el tema de seguridad, y cuando no se valorizan. Y siempre, lamentablemente, cuando se hace la gestión del riesgo se hace después del análisis del proyecto o de la ejecución del proyecto, de la idea. Es decir, como que va un poco más tardía. Entonces, al ir un poco más tardía, se genera esos anticuerpos en los directores de proyectos. Bueno, yo he participado en proyectos, por ejemplo, yo me recuerdo en el caso de División Andina, nosotros construimos un refugio que costó $5 millones. Y el refugio estaba instalado en la senda de una avalancha que era milenaria, pero era senda. Entonces el tema se tornó tan impopular que al final se ocultó ese riesgo. Y cuando se ocultó tanto, después aparecieron los sindicatos. Y los sindicatos dijeron, oye, ¿cómo van a construir un proyecto en la cual, habiendo probabilidad de que caiga la senda, no es viable la habitabilidad? Y eso significó, ya una vez construido, significó una pérdida grande en este caso para la división. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque lamentablemente el análisis de los riesgos se hace ya cuando los proyectos están dando. Y lamentablemente no se valorizan los impactos que realmente tiene el control o tiene la gestión del riesgo, en todo tipo de cosas. Y yo creo que y ese error recae mucho en los directores, en los gerentes, que no le dan la importancia y ven el tema del riesgo como un staff de un proyecto, cuando no debe ser un staff de un proyecto, debería ser quizás en el ADN de todo director, en el ADN de toda persona, tener presente, tener el riesgo metido en uno. ¿Ah? Eso. Excelente, sí. Gracias, José. Adelante, Gastón. Oye, no, muy buenos comentarios. Mira, creo que omití una parte que es re importante. Obviamente todo este proceso tiene que estar respaldado por un plan de gestión de riesgo, y ese es el plan el que va a definir la estructura de tu matriz, las tablas de evaluación, la forma de que tú vas a evaluar, qué herramienta vas a utilizar, digamos, tanto como para el análisis específico como para los requerimientos del control. ¿Ya? Es una etapa, digamos, que tiene que estar previamente a este trabajo, ¿ah? Un plan de gestión de riesgo que muchas veces las compañías los tienen, ¿no? Ojo, yo he trabajado con compañías principalmente extranjeras, que tú les preguntas o te metes dentro de sus archivos y te encuentras con planes de riesgo que están guardados ahí, que nadie los pesca, ¿ah? Y el otro día tuve una reunión con una empresa chilena que es así como una empresa de inspección técnica de obras, y uno de los gerentes lo primero que me dijo: nosotros tenemos un plan de gestión de riesgo, pero el descueve. Y claro, y cuando fuimos avanzando en la presentación se dieron cuenta de que no lo tenían implementado. Ellos mismos me lo dijeron. Un tema muy importante que me parece que lo dijo José, el concepto hoy día, y eso es como para venderlo mejor, es riesgo y oportunidades. ¿Ah? Porque así como tenemos riesgos que nos pueden afectar, las oportunidades se nos pasan, pero por manada al lado de nosotros. Entonces eso hay que tenerlo también súper a la vista. Así como identificamos aspectos o factores peligrosos, factores de riesgo negativos, también podemos tener factores de riesgo positivos. Y en ese sentido, o factores de oportunidades, que son cosas que nosotros podemos tomar, que van pasando por al lado de nosotros, y las tomamos y finalmente nos beneficiamos de ellas. ¿Ya? Yo creo que ¿quién lo dijo? ¿Dónde estás? Francisco lo dijo. Yo creo que esto es volver a lo que es el control de pérdida, Francisco. Los más veteranos que nosotros en algún momento hablaron, y antiguamente se hablaba del control de pérdida, que abarcaba todo. De hecho, sin obviamente poner al nivel una pérdida económica de una vida o la integridad de una persona, que siempre va a ser más importante que cualquier otra cosa. Finalmente son aspectos o son consecuencias o impactos que van a afectar tu organización, ¿ya? Y lo otro que mencionaron, el tema del error, yo los invito a que revisen, lo podemos después tratar si quieren, los que no lo conocen. Péguense, hay una cachureada con el modelo de Reason, el famoso ICAM y Codelco, no me acuerdo cómo le llama el ICAM, que en el fondo es el modelo del queso suizo. ¿Qué dice el queso suizo respecto del error? El error, y miren, y cuando ustedes ven noticias y ocurre algo,
vamos a buscar a los responsables. Es lo primero que escuchamos. El responsable es el que menos nos importa cuando queremos investigar algo. Cuando ocurre un error es porque hay una condición que permitió que esa persona cometiera un error. Y cuando hay una condición para que una persona cometa un error es porque hay un aspecto organizacional que yo no me estoy haciendo cargo, que estoy generando condiciones para que la gente se equivoque. Entonces, a las finales es un látigo que se me devuelve. Porque cuando alguien se equivoca es porque algo pasó. Entonces, cuando nosotros llegamos a analizar lo que hablaban de mantención, me parece que lo dijo Carlos, cuando hablamos de que la gente oculta en las mantenciones sus errores, es terrible porque jamás vamos a encontrar la condición que está originando que la gente se esté equivocando. Entonces, Reason, modelo de Reason, el famoso ICAM, Codelco le tiene otro nombre, nunca me acuerdo cómo se llama, que se utiliza generalmente para investigar accidentes graves hacia las personas, pero se puede usar para cualquier otro evento porque ayuda a montones. Es una metodología bastante específica y que tú llegas a unos resultados que son no menores, son bastante interesantes. Eso, don Alexis. Gracias, don Gastón. Bueno, quiero darle las gracias a todos esta dedicación, el tiempo que han destinado para participar de este webinar interno. Darte las gracias de nuevo, Gastón, por tu presentación excelente. Ya nos estamos acostumbrando a que las presentaciones vengan de ese nivel. Partimos con la de Carlos la semana pasada, ahora esta semana terminando con la de Gastón, y se nos viene la próxima semana don Francisco Ulloa ahí con una presentación también muy interesante, miércoles y viernes a las 7:30 de la tarde de nuevo. Y hay otros exponentes que están en la cañería, pues, ustedes saben, ya lo hemos conversado, así que están ahí también en la línea. Oye, y bueno, quiero aprovechar la instancia para hacer algunos comentarios como equipo y como Global. Aquí voy a dejar de grabar. No sé si hacemos una despedida para la grabación y después les comento lo de, ¿les parece? Ya, hagamos una despedida para la grabación y luego les comento respecto del... Abran nomás su micrófono. Muchachos, gracias. Bueno, Gracias, Gastón. Que estén todos bien. Gracias. Gracias, Gastón. Chao, gracias. Gracias, muchachos. Gracias, Gastón. Buena Nos vemos. presentación. Muchas gracias. Gracias. Chao, estimados. Gracias. Que descansen. Perfecto, gracias, Gastón.